Hace 2 años llegué a este gran país y aún no puedo creer lo afortunada y bendecida que he sido y que sigo siendo por el simple hecho de estar aquí. A veces no nos damos cuenta de lo afortunado que somos o de las cosas que hemos logrado y decimos no hemos logrado nada sin darnos cuenta que el simple hecho de estar en este país y de haber empezado desde cero en un país que no es tuyo, con un idioma que tampoco es el que hablas, ya es un logro enorme. En 2 años he logrado cosas que jamás en mi vida pensé tener, que en un momento determinado fueron solo sueños, aspiraciones, imaginaciones, y verlo realizado, créeme que me siento demasiado afortunada y bendecida, y todos los días yo le agradezco a Dios porque realmente me siento millonaria. Y no hablo de nada monetario, sino de la familia que me ha dado, del simple hecho de tener a mis padres conmigo, del poder retribuirle de cierta manera todo lo que hicieron por mí en 27 años que tengo, de tener a mi esposo, que vaya, para mí fue el mejor que Diosito me pudo dar, de tener a los hijos que tengo, 2 niños maravillosos. Créanme que yo soy la persona más afortunada de este planeta Tierra y eso es lo que realmente para mí es un logro. No tanto lo monetario, porque sí es importante, porque el simple hecho también tener un carro que jamás pensé en Cuba yo tenerlo, de tener un hogar, o sea, una casa que yo jamás pensé, oye, yo tenía mi casa en Cuba, pero tenerla aquí en los Estados Unidos y sobre todo la casa que yo veía tanto en películas, que decía, madre mía, cuando yo tendré una casa parecida, y verlo realizado, créanme, y sobre todo disfrutarlo, porque lo más bonito no es conseguir las cosas materiales, sino con quién las disfruta. Y así simple hecho de disfrutarla con mi familia, wow, de verdad estoy súper agradecida y de eso quiero tratar este video, de un poquito lo afortunados que somos sin darnos cuenta por el simple hecho de ya estar en este país. Así que hoy les voy a enseñar un lugar que jamás nunca hemos ido y mis padres tampoco, así que espero que disfruten este video con todo mi corazón. Buenos días, familia, son las 6:56 de la mañana y nos vamos para un parque acuático que queda como alrededor de máximo 2 horas de aquí. Es donde nosotros nos hacemos la huella para la ciudadanía y la cosa es que realmente vamos porque, dice que digo yo para la ciudadanía, para la residencia, y la cosa es que vamos porque mi esposo se le rompió una parte del carro y pues ahí es donde se arregla, no tienen arreglo aquí. El día de hoy va a ser muy bonito porque es diferente, ya que no lo voy a hacer aquí en la casa, vamos a estar saliendo porque allá también vamos a aprovechar ir al mall y todos esos lugares, vamos a pasear, ¿sabes? Hoy un día de paseo. Ahora les voy a enseñar a bebé Dylan para que ustedes vean cómo está durmiendo. Miren esto, abrazado de Susito. Y pues ahí mi papá me está trayendo el cafecito mañanero. Como buena cubana también. Bueno, familia, ya llegamos al lugar. Fueron 2 horas de viaje, así que bastante tiempecito. Hoy vamos a ir a varios lugares por primera vez, así que vamos a vivir toda esa experiencia. ¡A correr! Bueno, andamos por H&M. Esta fue la primera tienda que entramos. De hecho, en donde nosotros vivimos no hay H&M, no hay Zara, no hay nada de eso. Cosa que me encantaría, porque si hay una ropa de calidad y que es bastante bonita, es la de Zara. Y H&M también tiene buena calidad. Estaba viendo esta cartera porque como madre al fin yo tengo que buscar cartera grande, aunque a mí me gustan mucho las carteras chiquitas, pero uno tiene que llevar de todo, pañales, leche, agua, de todo, entonces tengo que buscar las carteras grandes, aunque me encantaría las carteras pequeñas. Pero hay 2 que así grandes me gustaron. Esta también me gusta como este estilo así, no sé, ustedes creen. Este estilito así me gusta bastante. Y siento que se ve bastante bien. Entonces bastante bien. Vamos a hacernos de mirar y no comprar, mirar y no comprar. Es que uno como tal cae en la tentación de que ve algo bonito y pues ahí caemos. Mira esta cartera, qué linda.
Me gusta como tiene este estilito así. Bye. No, algo que veo que me ha gustado hasta ahora en el mall es esto que le enseñé, que tiene un trencito y entonces da la vuelta así en el mall a los niños. Está bastante bueno, creo que son como 2 o 3 vueltas, $5 cada recorrido, pero bueno, a Liam le encantan los trenes, fíjate que él lo vio y es mami chuchu, mami el tren. Y bueno, eso sí es algo que tiene en positivo este lugar. Por cierto, por si no lo he dicho y no me acuerdo la verdad, es que estamos en Lobuk. Yo creo que lo dije al principio, que aquí es donde nosotros venimos a hacer el tema de las huellas del permiso de trabajo, la residencia. Pero en este caso venimos por el simple hecho de que mi esposo tenía que traer el carro, que se lo dije al principio, porque con la lluvia fuerte que hubo en estos días en Texas, la parte de abajo fue una parte que se zafó, parece que de guardafango, no sé cómo se llama realmente, pero bueno, una parte se zafó y pues tuvimos que venir porque en Odessa, donde nosotros vivimos, no había. Entonces nada, estamos aquí. Mi amor, te quiero. Bye. Bueno, vamos a almorzar aquí al Cheesecake Factory. Yo en lo personal nunca he ido, pero sí me han dicho que es bastante rico. Y pues buscamos también el menú y es bastante económico, al menos los precios que vimos eran menos de $30, así que vamos a ver qué tal. Y sobre todo, que es lo más importante, hay bastante variedad de comida, o sea que no es nada en específico, sino hay bastante variedad y que tiene bastante variedad de cheesecake. Así que ya les contaré qué tal y les diré si realmente vale la pena venir a un Cheesecake Factory o no, porque sí tengo entendido que hay en varios estados. Bueno, este es el salmón que yo pedí, se llama el miso, se ve riquísimo. Mi esposo pidió carnita, ahora todavía le falta mi papá. Familia, ya llegamos aquí, menos mal que encontramos como una mesita con techito, ya nos instalamos. Yo empecé inflando eso, ahora mi papá estaba inflándose de bebé Dylan, que se va a bañar por primera vez en la piscina, porque bueno, ya tiene 6 meses, entonces dice que a partir de los 6 meses ya está permitido, o sea, puede bañarse en la piscina. Obviamente no tampoco tanto tiempo, pero bueno, para que coja, tampoco se va a meter porque ya le trajimos eso tiene hasta para amarrarlo y todo. Y aquí les voy a enseñar los toboganes. ¡Ay, está divertido! La verdad que estamos súper entusiasmados y Liam, porque está loco por tirarse en el tobogán. Él no tiene miedo, él no le tiene realmente miedo, así que vamos a ver si lo dejan tirarse. Bueno, familia, estoy muerta. Ustedes ven esa cosa alta que está ahí. Bueno, realmente en el video no se ve lo alto que está y la cantidad de escaleras que hay que subir. Liam, porque aquí sí dejan, en este no, pero en este sí dejan tirarse como los dos juntos, el papá, o sea, una persona mayor y el niño. Liam se ha tirado alrededor de más de 7 veces. En ese de ahí. Estoy muerta. Porque rico está tirarse, pero lo pesado es subir la escalera. Y aquí mi papá estaba haciendo unos videitos, que bueno, verán los videitos, nosotros tirándonos con Liam, el papá tirándose con Liam. Y ahora vamos a comer algo porque tenemos un hambre. Pero un hambre. ¿Ya? ¡Claro! Bueno, esto es como si fuera un río. Mira a Liam, miren a Liam. Mira a mi papá, como anda el abuelo cubana. Mira aquí la abuela. Mi esposito, y miren aquí, que este no se queda atrás. Miren qué linda. Su primer baño en piscina. Su primer baño en piscina, mi amor. Dale, sube los pies. Sube los pies. Dale. 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 Dale, mamá.
Familia, ayer literal me ven un poco despeinada, acabo de dormir al niño, de hecho tengo aquí embarrado de puré porque también le estaba dando el puré. Ayer no les terminé de grabar más nada ni cuando llegué porque literal llegué súper cansada. Imagínense subirse en el tobogán. Mira, se acaba de levantar el niño. Bueno, ya los volví a dormir. Les decía, imagínense subir más de alrededor de 8, 9, yo creo que fueron como 10 veces subir al tobogán ese con Liam, y alrededor de 3 veces tuve que cargarlo porque me decía, mami, estoy cansado. Y yo me moría de reírme porque decía, mami, estoy cansado. Y le decía, bueno, ¿tú quieres bajar? Me decía, no, cárgame. Entonces tuve que subir, tenía que cargarlo. Y ya llegué aquí muerta, que lo único que hice fue bañarme, lavarme la cabeza, secarme el pelo y dormir al niño y caer rendida en la cama. Entonces aquí ando comiendo mi paletica que estaba más rica, de mandarina. Y tengo cositas que hacer, sobre todo, déjeme decirle, lo voy a decir bajito, que lo otro es que el día 24, no sé si creo que cae jueves o miércoles, no sé, algo de eso, ustedes me rectifican, es el cumpleaños de mi esposo y le tengo una sorpresa preparada. Todo lo estoy haciendo escondida porque realmente quiero que sea una sorpresa. Pero bueno, ese video lo van a ver la semana que viene, porque bueno, es la semana que viene, así que ya verán cómo es la preparación de su cumpleaños y si realmente le gusta la sorpresa que le tengo preparado. Todo lo he tenido que hacer, imagínense que no puedo salir sola porque pues no tengo la licencia, entonces no puedo manejar y tiene que hacer con él. Entonces eso me tiene, porque obviamente no quiero que él se entere de absolutamente nada, por eso lo estoy haciendo aquí bajito. Así que nada, familia, vamos a ver cómo me sale y quiero salir ahorita, que ya verán. Le dije que como para llevar al niño al parque, a tirarle cositas, tirarle palomitas a los patos, y necesitaba ir a una tienda a comprar algunas cosas que hacían falta para la casa. Mentira, pero bueno, es para realmente poder tener la oportunidad de comprar algo de las cosas que me faltan los globos. Estoy viendo lo del cake, creo que le encargué el cake, le compré un regalo que le gusta, él quería mucho, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ahora estamos aquí en Carter, que venimos a comprarle una ropita bonita para bebé Dylan porque mañana cumple 6 meses. Entonces estamos viendo qué le compramos. Aquí está Liam. Dice, ¿qué tú estás haciendo, mi amor? Para manito también. Para hermanito también. Y para dos. Bueno, ya hicimos la primera comprita del día. Aquí está. Al final terminé comprándole algunas cositas también a Liam porque estaban como en clearance, la rebaja, ya que se está finalizando lo que es el verano y entonces todas las ropas de verano pues las ponen en rebaja y hay que aprovechar esos descuentos porque la ropa de verdad está de muy buena calidad y a un precio buenísimo. Y sobre todo fíjense que le cogí como 3 ropitas, porque si cogía como 3 ropitas de rebaja, te daban, además de la rebaja que tenía, un 20% adicional. Así que le cogí varias cositas, ya después le enseñaré. Y la ropita sobre todo, esa sí no estaba en rebaja, de bebé Dylan para mañana su cumpleaños a mitad, porque cumple 6 meses. Que la verdad estoy súper contenta, qué rápido pasa el tiempo, 6 meses ya, madre mía. Bueno, ahora estamos en Walmart, vine a buscarle un quesito para tirarle la fotico de mañana y ese es como la idea que tengo, porque está lo más bonito, está chiquitico y me gustó. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Realmente hacer este video fue hacerlo con un nudo en la garganta, de ver todas las cosas que he logrado en estos 2 años y lo cual me hace sentir súper afortunada y súper bendecida. Y de verdad que yo le agradezco todos los días a Papá Dios por todas las bendiciones tan lindas que me ha dado en esta vida. Y recuerda que el simple hecho de haber llegado a este país y empezar de cero ya te hace un ganador, ya te hace haber hecho un inmenso logro. Así que nada, familia, nos vemos en el próximo video que va a ser de lo más especial. Los quiero muchísimo. Bye. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night.